Quiero invitaros a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. En esta mañana vamos a centrarnos especialmente en los dos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2, siempre recordando, y lo vamos a estar matizando en esta mañana, de que estos versículos vienen a continuación del capítulo 5, obviamente, entonces está todo relacionado, ¿vale? A veces cuando pasamos de un capítulo a otro parece como que lo que va a decir ahora nada tiene que ver con lo anterior, pero sí, por regla general es así, aunque pueden cambiar los temas. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Continuamente estamos escuchando, sobre todo por medio de los noticieros, información, noticias de muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, en nuestro mundo. Y ciertamente una de esas noticias que a mí cada vez que la escucho más dolor me causa, me chirría, no puedo entenderlo, es cuando los expertos, los que están haciendo estas estadísticas, nos dicen que cada año se desperdicia en el mundo miles y miles de kilos de comida. Estaba viendo las últimas estadísticas en nuestro país, en España, y en el año 23 se desperdiciaron, según los que están analizando todo esto, se desperdiciaron en España más de 1.000 millones de kilos o litros de comida, mayoritariamente en los hogares. Esto es tremendo, sobre todo porque sabemos, según nos informa, vivimos en un mundo que produce suficiente comida para que nadie pase hambre. Sin embargo, por otro lado, según las estadísticas, casi 800 millones de personas pasan hambre. Terrible, terrible. Yo no sé si tú o yo somos de esas personas que tiran comida a la basura. Que entiendo que eso en algún momento puede suceder. Has comprado un poquito de fruta y resulta que una está estropeada y tienes que tirarla. Eso nos puede pasar a todos. Según los expertos, este desperdicio se debe a la falta de planificación, por un lado, por otro lado, a la mala organización y por otro lado, porque hay una menor valoración del esfuerzo detrás de la producción de alimentos. Pero tristemente, aunque todo esto obviamente nos causa dolor a escuchar estas noticias, hay tristemente otra clase de comida, otra clase de alimento que también está siendo desperdiciado, que está siendo tirado de alguna manera. Y me refiero, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a la comida no material, sino a la comida espiritual, al alimento del alma, la palabra de Dios, esta palabra que sale de su boca. Tristemente también en muchos lugares, también aquí en Valdepeñas, está siendo desperdiciada. El Señor Jesús, al comenzar prácticamente su ministerio terrenal, nos dice en los 4 evangelios que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días sin comer, sin beber, 40 días, 40 noches. Y después de esos días, nos dice la Escritura que vino Satanás para tentarle.
Sabía que Jesús estaba pasando hambre, físicamente hablando. Por tanto, le invitó, le tentó para que Jesús cogiera algunas piedras de las que estaba allí y que las convirtiera en pan y de esa manera satisfacer su necesidad física del alimento que todos tenemos que tomar cada día para vivir. Jesús rechazó aquella tentación, mostró su dependencia y su confianza en el Padre Celestial. Por eso Jesús fue a la Escritura, se fue al libro de Deuteronomio y dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro que el alimento físico, el pan, es necesario, claro que sí. Y a todos nos gusta comer y todos comemos cada día, y más de una vez. Pero más importante que el alimento físico es el alimento espiritual. Hoy más que nunca vivimos, hermanos y hermanas, en un mundo donde la palabra de Dios está siendo sembrada, difundida de manera masiva a través de diferentes medios, especialmente a través de las redes sociales. Podemos acceder de forma gratuita a la palabra de Dios. Perfectamente la podemos descargar en nuestro ordenador o en nuestros móviles. Algunos de vosotros venís aquí con la Biblia en vuestro móvil. La habéis descargado de manera gratuita. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra de Dios ya sea de manera presencial, como estamos haciendo aquí, o de manera virtual, como algunos quizás nos van a escuchar dentro de poco a través de las redes sociales. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Pero tristemente, a pesar de todos estos recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición, la palabra de Dios, al igual que está sucediendo con el alimento físico material, de igual manera con la palabra de Dios, el alimento espiritual que cada día podemos recibir está siendo también desperdiciado, está siendo recibido en vano. En muchos corazones esa palabra está cayendo en sacos rotos, a pesar de la importancia de ella. Y esto no es solo una actitud de aquellos que no creen en Cristo, sino también, triste, lamentablemente, eso también ocurre con los propios creyentes, como tú y como yo, que cada domingo o cada jueves, sábados, venimos a este lugar y escuchamos la palabra de Dios, el alimento para el alma. Incluso algunos tenéis la sana costumbre de leer la Biblia cada día. Bueno, espero que todos, no solamente algunos, como creyentes, que nos alimentemos de ella cada día. E incluso podemos conectarnos a internet y ver predicaciones de diferentes lugares, diferentes iglesias. Yo sé que algunos de vosotros hacéis esto. Y continuamente estamos comiendo, espiritualmente hablando, de la palabra de Dios, alimentándonos de ella. Pero uno se pregunta, ¿esa palabra está haciendo efecto en nuestras vidas? Hemos cantado hace un momento: Señor, háblame, quiero escuchar hoy tu palabra, pero ¿con qué propósito? Pues la idea de esa canción, según hemos dicho, es para ser edificados, para crecer, para conocer más a Jesús, para ser cada día personas diferentes, transformadas por la palabra de Dios, que cada día nos podamos parecer más a Jesús. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es una realidad en nosotros? Sobre todo aquellos que llevamos años. Ya no solamente puedo contar las predicaciones que yo he escuchado en este año 2025 que está en la recta final, sino a lo largo de mi vida he escuchado tantas predicaciones, me he estado alimentando de la palabra bendita, pero uno se tiene que preguntar, ¿y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en mí? ¿Realmente se refleja en mi vida que yo me parezco cada vez más a Jesús? ¿Esa palabra está aportando a mi vida esas cosas que me nutren, que me hacen crecer, que me edifican? Tenemos que plantearnos, hermanos y hermanas, estas preguntas también tú y yo. No podemos venir aquí a escuchar la palabra de Dios, nos vamos a nuestra casa y seguimos siendo los mismos. Porque si esto ocurre, algo está pasando en nuestra vida.
Y en cierta forma es esto lo que el apóstol Pablo ahora mismo quiere recordar a la iglesia de Corinto. En el capítulo 5 que ya hemos visto, Pablo ha estado exponiendo de manera resumida y de manera magistral la obra de Cristo en la cruz del Calvario hecha a nuestro favor. Pero al mismo tiempo, si hemos estado prestando atención, Pablo nos ha estado declarando cuál debe ser ahora la responsabilidad del creyente, aquel que ha sido reconciliado con Dios, que ha sido justificado, declarado justo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y por medio de estas afirmaciones que hemos visto en el capítulo anterior especialmente, Pablo hace un llamado, y ahora lo está recordando, lo está enfatizando en estos primeros versículos, un llamado a un compromiso urgente con el evangelio de la reconciliación. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto y a nosotros en el día de hoy, al pueblo de Dios, exhortándonos a no despreciar, a no recibir en vano la gracia de Dios, sino a vivirla diariamente de tal manera que aquellos que aún no han sido reconciliados con Dios decidan aceptar esta reconciliación y que lo decidan ahora, no mañana, no en otro momento, sino ahora. Por eso en estos dos versículos, por un lado tenemos en el versículo 1, yo lo he puesto como un llamado al compromiso. Dice Pablo, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay al menos dos cosas que me gustaría destacar de este versículo. Por un lado, Pablo está diciendo que el creyente es un colaborador de Dios. Esto es lo que dice el texto. Las primeras palabras del versículo dice, así pues. Es decir, estas palabras nos indican que lo que Pablo va a decir a continuación tiene relación con lo que ha dicho en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que ha declarado Pablo en los versículos anteriores? Varias cosas. Destacamos tres. Por un lado, Pablo ya nos ha dicho que Dios, a sus hijos, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, versículo 18. Que Dios nos encargó la palabra de la reconciliación, versículo 19. Y que Dios nos hizo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, versículo 20. Por tanto, ahora comienza este capítulo diciéndonos que nosotros somos colaboradores de Dios, o dicho de otra manera, que nosotros trabajamos juntos a Él, junto a Dios, en la ejecución de sus planes de salvación, en la proclamación del evangelio de la reconciliación. Esto es asombroso. Esto es maravilloso. Aunque Dios, el Dios creador de este mundo, Él podría hacer todas estas cosas Él solo. Él no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, en su soberanía, Dios ha querido utilizarnos a sus hijos, a ti y a mí, para que trabajemos junto a Él, para que colaboremos. ¡Oh! Maravilloso. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos haya utilizado para que participemos en ese proyecto de salvación de la humanidad. Qué gran privilegio nos ha concedido el Señor de participar en estos planes. El apóstol Pablo también escribiendo a los Corintios, pero en su primera carta, en Primera de Corintios capítulo 3, Pablo decía que, como hablaba allí en la iglesia, había discusión de quién era el mejor líder, quién predicaba mejor, quién hacía mejor las cosas. Pablo dice, vamos a ver, ¿quién soy yo, Pablo, y quién es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, mira, yo he plantado la semilla, Apolos la ha regado, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo ahí, 1 Corintios 3, 5 al 9. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios haya querido utilizarnos a ti y a mí, que somos vasijas de barro. Lo vimos en el capítulo 4. Pablo decía que tenemos un tesoro, este tesoro, el Evangelio, la palabra de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria realmente ha de llevársela Él. Nosotros colaboramos, pero realmente el centro, el objetivo de la adoración es Cristo Jesús. Ni el que siembra, ni el que riega. Por muy importante que sean estos ministerios, cada una de las cosas que hacemos para el Señor, lo importante es que lo hacemos para Él, para que Él y solo Él reciba la gloria, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, decía el salmista. Por tanto, Pablo comienza este capítulo uniéndolo al capítulo 5, diciendo que somos colaboradores con Dios. Pero además nos recuerda que el creyente, además de un colaborador, es un administrador de la gracia de Dios. Sigue diciendo versículo 1, os exhortamos, os rogamos, puede ser traducido también, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo se está dirigiendo a los creyentes corintios para rogarles que no reciban en vano la gracia de Dios. Ya en los versículos anteriores, Pablo ha estado hablando de lo que es la gracia de Dios de manera clara. Ese regalo, ese favor inmerecido que Dios da al mundo. Y ese regalo, esa gracia de Dios lo ha resumido en un solo versículo. Versículo 21, el último versículo que vimos del capítulo 5, donde se nos dice que al que no conoció pecado, es decir, Cristo Jesús, que nunca pecó, no conoció pecado. Nos dice que el Padre lo hizo pecado por nosotros. No es que Cristo se convirtiera en un pecador, sino que se convirtió en el portador de nuestros pecados. Cuando Él muere en la cruz, Él está llevando sobre sí los pecados tuyos y los míos. ¿Con qué propósito? Pues para que nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que ahora tú y yo, en vez de recibir un castigo por nuestros pecados, podamos recibir la vida eterna, porque cuando Dios el Padre nos mira, ve la justicia de su Hijo en nosotros. Y por otro lado, nuestros pecados pasan a estar sobre los hombros de Cristo en la cruz. Esta es la buena nueva del Evangelio acerca de la gracia de Dios. Y Pablo nos está recordando que aquellos que hemos creído, aquellos que hemos recibido esta gracia, no podemos hacer un mal uso de ella, porque sería como recibirla en vano, en vano. La gracia de Dios nos fue dada con un propósito, algo de lo que hemos cantado en esta mañana. Y como creyentes, tú y yo no podemos ser un obstáculo para que Dios lleve a cabo sus propósitos en este mundo. Esta gracia debe producir frutos visibles en la vida del creyente, de aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. El creyente ha de hacer un uso adecuado de los recursos espirituales recibidos por Dios, haciendo de esta gracia algo útil y no algo vano. Por eso Pablo exhorta a que no permitan que esto suceda. No recibáis en vano
la gracia de Dios. Aquí no está hablando Pablo, como algunos han querido enseñar, como que la gracia se pierde, la salvación se pierde. No, Pablo no está hablando de eso aquí, bueno, ni en ninguna parte de las Escrituras nos dicen que la salvación se pierde. Pablo está hablando aquí de lo que ha sucedido con Cristo. Todos los creyentes hemos sido receptores de esa gracia y por tanto tenemos que hacer un buen uso de ella. En cierta forma, este concepto que Pablo está exponiendo aquí es parecido al que utiliza en su carta a los Efesios cuando le pide a los creyentes que anden en el Espíritu. Si me acompañáis un momentito a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Es necesario que a un creyente se le diga esto? ¿Que ande como es digno de la vocación con la que ha sido llamado? ¿Es necesario? Bueno, hermanos y hermanas, sí, necesitamos escuchar esto. Porque tristemente a veces tú y yo nos echamos fuera del camino. Por eso en este mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 17, Pablo vuelve a decir: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No andéis, vosotros sois hijos de Dios, hijas, habéis nacido de nuevo, no podéis vivir de esa manera. No andéis. Y en este mismo capítulo, hasta Pablo se atreve a decir, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Es posible que un creyente, un hijo de Dios contriste, ponga triste al Espíritu Santo? Un poquito más adelante en la carta a los tesalonicenses, Pablo dirá, no apaguéis al Espíritu. Nos dice que no hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque es posible que las hagamos. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo está en nuestra vida. En el momento en que nos convertimos, en el mismo momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Y Él va a permanecer ahí para siempre. Él no entra y sale dependiendo de cómo actuemos tú y yo. No. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Pero es posible que aunque el Espíritu Santo esté en nuestra vida, tú y yo podamos arrinconarle en un espacio de nuestro corazón, permitidme la metáfora, ¿verdad? Y no le dejemos actuar. Por eso dice Pablo, no pongáis triste al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y le podemos poner triste cuando tú y yo hacemos de la gracia de Dios algo vano, vacío. Tú y yo podemos apagar al Espíritu Santo, no dejarle que Él actúe, que haga lo que quiera con nuestras vidas. Tú y yo es posible que dejemos de andar en esos caminos que Dios nos ha puesto por delante para que le amemos, para que le obedezcamos. Por eso dice Pablo, que no andéis. Ahora dice nuestro texto que estamos viendo en esta mañana, que no recibamos en vano la gracia de Dios. Es decir, los creyentes somos responsables en nuestro diario vivir de administrar sabiamente los recursos espirituales de la gracia del Señor que Él nos ha confiado. Por eso la necesidad de estas palabras, versículo 1. Por tanto, si ahora los creyentes corintios, como todos los que hemos conocido del amor de Cristo, si nosotros, en vez de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, capítulo 5, versículo 14 y 15, si en vez de vivir para Él, resulta que continuamos viviendo de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo, lo que estaremos haciendo es usando la gracia de Dios en vano, en vano. Estaríamos manifestando que eso es una realidad en nosotros. Cuando tú y yo como creyentes nos negamos a llevar a cabo
a manifestar en nuestra vida esa responsabilidad que Dios nos ha dado, la de ser embajadores, colaboradores. Si resulta que dejamos de hacer esto, estaremos haciendo, inoperante su gracia en nuestras vidas y también impidiendo que otros puedan conocer a Dios a través de nosotros. Los creyentes somos llamados a ser colaboradores, hemos leído, administradores, diligentes de los recursos de la gracia de Dios que hemos recibido. Unos recursos que no solamente lo hemos recibido para nuestra salvación, sino también para la proclamación del Evangelio, de la reconciliación, como se nos decía en el capítulo anterior. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, no nos ha sido dada para que la guardemos únicamente para nosotros, no, sino para compartirla con los perdidos, con aquellos que aún siguen en guerra con Cristo, no han recibido su paz, siguen sin estar reconciliados con Él. Pablo en el versículo 20 del capítulo anterior que ya vimos decía: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y luego dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, estamos invitando a aquella gente que aún no conoce a Cristo a que acepten el regalo que Dios les quiere dar. Y que no lo dejen para dentro de un tiempo, para más adelante, cuando lo consideren apropiado, no. Hay un llamado urgente a que el tiempo para aceptar la salvación es ahora. Por eso, después del versículo 1, donde podríamos verlo como un llamado al compromiso, en el versículo 2 tenemos un llamado a la urgencia, Dice versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por un lado, Pablo nos está recordando con estas palabras que las promesas de Dios, las promesas que Dios hace, Él las cumple. Que por cierto es algo que también hemos cantado, si hemos prestado atención. Hemos hablado de esas promesas que Dios cumple. Pablo exhorta a los creyentes, a los corintios y también a nosotros, que de manera urgente presten atención al tiempo que les ha tocado vivir. Y para eso Pablo utiliza como referencia un texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8. En esta profecía se está haciendo referencia al siervo de Dios, al siervo del Señor, es decir, al Mesías que iba a ser enviado. En ese pasaje se está hablando del Mesías que iba a ser enviado, pero también se está recordando al mismo tiempo que Dios hace una promesa a su pueblo, una promesa de gracia y salvación. Si miramos ese texto y su contexto. Y ahora Pablo, al igual que hizo Isaías, está anunciando el tiempo de salvación con estas palabras. Pero a diferencia del profeta Isaías, que él habló de un tiempo de salvación que estaba aún por llegar. Pero Pablo está hablando de un tiempo de salvación que ya es una realidad. Cristo, el Mesías, ya ha venido, ya ha hecho su obra para salvarnos a todos. Ya ha llegado ese tiempo, está diciendo Pablo. Isaías, cuando profetizó esas palabras acerca del Mesías, no ocurrirían hasta unos 700 años más atrás, en adelante. Pero ahora Pablo está diciendo que este tiempo ya ha llegado. Lo dijo con otras palabras cuando escribió su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra versión diría, pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo. No fue ni antes ni después, sino en el tiempo establecido por Dios. Y Pablo fue un hombre que vivió precisamente esos tiempos. Es por eso que una vez que él declara las palabras del profeta Isaías, porque dice, está haciendo referencia al profeta hablando inspirado por el Espíritu Santo, eso era palabra de Dios. Ahora también Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo y lo que él comparte es palabra de Dios. El profeta había dicho, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y ahora Pablo aplica esas palabras al contexto actual. Él toma esa profecía y la aplica a la situación de los corintios. El Mesías, Cristo Jesús, ya ha venido y debido a la obra realizada en la cruz del Calvario, ahora todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados, serán aceptados, reconciliados con Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos y hermanas, el tiempo, ese momento aceptable para experimentar la misericordia, el amor, el perdón, la redención, la justificación, la reconciliación con Dios. Ese momento, ese tiempo es ahora. Ahora, dice Pablo, Jesús vino a salvar a los pecadores, para cumplir así las promesas hechas en la antigüedad. El Señor Jesús, nos dice el Evangelio de Lucas, que en una ocasión, casi al comienzo de su ministerio terrenal, nos dice que vino a Nazaret y que allí entró en la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías para que lo leyera. Y habiéndole abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, la gente lo miraba con sus ojos asombrados a ver lo que iba a decir. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En cierta forma Jesús está diciendo: yo soy ese ungido, yo soy el Mesías, yo soy el que ha venido a dar vista a los ciegos, a hacer que caminen los cojos, a liberar a los presos. Ahora es el año agradable del Señor. Jesús está cumpliendo con las profecías. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estos dos versículos que tenemos en esta mañana delante de nosotros, a través de ellos Pablo advierte, exhorta a los creyentes y a los no creyentes sobre la urgencia de tomar una decisión por el Señor, por Cristo. Pero una decisión por Cristo, para tomarla ahora, hoy. Por eso se repite hasta en 2 veces esta expresión: he aquí ahora. Para los que somos creyentes, para los que hemos sido receptores de la gracia de Dios, Pablo nos exhorta a que
en el tiempo presente, cada día, tú y yo como creyentes hemos de vivir nuestra vida reflejando la gracia de Dios. Una vez que hemos conocido a Cristo de una manera personal, una vez que hemos tenido un encuentro con Jesús, ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocerle. Ahora somos sus embajadores, somos sus colaboradores, somos los administradores de esa gracia de Dios. Porque si no lo hacemos, estaremos diciendo que hemos recibido esta gracia en vano. Pero la palabra nos dice que somos llamados a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Lo vimos en su momento, versículo 14 y 15 del capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, tú y yo que ya hemos sido reconciliados con Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto, hermanos y hermanas, no es algo opcional que tú y yo escogemos si nos apetece, no. Porque si lo hacemos, estaremos demostrando que hemos recibido la gracia de Dios en vano, en vacío. Que esa gracia ha caído en sacos rotos. Qué pena que hay cristianos, gente que ha nacido de nuevo, pero que está viviendo de esta manera. Pero para ti, querido amigo y amiga, que estás en esta mañana en este lugar, o que nos puedas escuchar a través de las redes, para aquellos que no se han reconciliado con Dios, es decir, que no han aceptado el regalo que Dios os ofrece, y que por tanto, por no haber sido reconciliados, estáis bajo la ira de Dios. Nos dice la Escritura, vosotros vais a tener que enfrentaros al juicio de Dios. Y tener que escuchar del juez, culpable. El autor de Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que está establecido para el hombre, para la mujer, para el ser humano, está establecido que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dios ha establecido un tiempo límite para que el pecador se arrepienta de sus pecados. Sí, tú eres un pecador, todos somos pecadores. Pero aquí hay algunos, la mayoría, que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Le hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Si tú no lo has hecho, tú no solamente eres un pecador, sino estás alejado, separado completamente de Dios. Si dejamos esta decisión, la de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la dejamos para otro momento, quizás para mañana, quizás mañana sea demasiado tarde. Puede que la última oportunidad que Dios te da sea en el día de hoy. Tú no sabes qué será el día de mañana. Ninguno sabemos qué es lo que va a suceder. Decía Santiago en su carta que no sabemos lo que será mañana. Había gente que planificaba, mañana haremos esto y luego lo otro y lo otro. Y dice la palabra de Dios, pero ¿tú qué sabes? Si no sabemos qué será el día de mañana, lo que nos espera, no lo sabemos. ¿Dónde vamos a estar? Puede que mañana, amigo y amiga, sea demasiado tarde para ti. Por eso Pablo hace este llamado urgente. O mejor dicho, permitidme, no Pablo, Dios, el Espíritu Santo, nos hace este llamado urgente para que aceptemos a Cristo hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. Hoy nos encontramos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos encontramos en el tiempo de la gracia de Dios. Un tiempo en el que cualquier persona, por muy pecadora que se considere,
puede acercarse a Dios, puede buscarle para recibir la salvación. Me gusta cómo lo expresa el profeta Isaías también. Él decía, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Otra versión diría, mientras es posible encontrarlo. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo el texto? Pues que llegará un momento en que no será posible encontrarnos con Dios. Llegará un día en que Él estará tan lejos de nosotros que no podremos ser salvos. Por tanto, la palabra de Dios nos recuerda que hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite. Dios está dispuesto a escuchar al pecador arrepentido en esta mañana, en este día. Y Él está dispuesto a escucharle, a recibirle. Sí, pero durante un tiempo. Y tú no sabes cuándo se acabará ese tiempo. Por eso dice el texto bíblico, he aquí, ahora es en este instante, si aún no tienes a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, tú estás perdido, te diriges a una eterna perdición en el infierno, un lugar que Dios no preparó para ti, pero que irás si tú le rechazas mientras estés con vida. Aquí, mientras pasamos por este mundo, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Ahora es el momento. 2 veces se repite en el pasaje, he aquí, ahora, mirad, presta atención, no dejes pasar la oportunidad. Ahora. Al comenzar esta predicación hablaba de lo que tristemente está sucediendo en nuestro mundo, donde se desperdicia, se tira a la basura miles y miles de kilos de comida. Personas que quizás no tenían esa intención, prepararon una deliciosa comida, la metieron en la nevera y allí la abandonaron, hasta que un día fueron a ella y estaba estropeada y la tuvieron que tirar. Y hoy mucha gente, quizás tú eres uno de ellos, y me dirijo a todos, a los que estamos aquí, que somos creyentes, y a los que no lo sois. Tú y yo continuamente estamos recibiendo el alimento para el alma de diferentes maneras. ¿Qué hacemos con esta comida? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado hoy? Me asombra cuando, sobre todo, celebramos un acontecimiento como un entierro, sucedió el domingo pasado. ¿Cuánta gente del pueblo, gente que no es creyente, tanto aquí como incluso me ven por la calle y me dicen, me ha gustado lo que usted ha dicho, me ha gustado, está muy bien, está muy bien. Sí, les ha gustado, les ha parecido muy bien, pero como que eso es para otros, que no es para ellos. Almacenan, quizás lo guardan en una estantería, lo meten en una caja allí hasta que se estropea y luego hay que tirarlo. Y de igual manera pasa con los mismos creyentes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida? El Espíritu Santo nos ha hablado claramente y decimos aquí, es verdad, cuando salga de aquí tomaré la decisión de cambiar estos aspectos de mi vida. Pero luego salimos, nos olvidamos de eso y ya no hacemos nada. Estamos desperdiciando, despreciando la gracia de Dios que nos ha sido dada. Por tanto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, si Dios nos ha hablado en este día, hoy tomemos una decisión. Sobre todo si aún no eres de Cristo, recuerda, el día de mañana no te pertenece. Si tú crees que para más adelante a lo mejor sí tomarás la decisión por Cristo, a lo mejor ese día no llega. Por tanto, he aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén.